Esto ocurrió en 2019, a finales de marzo. Tenía 25 años, vivía en Querétaro, México, y estaba en una fase extraña de mi vida. Acababa de dejar un trabajo aburrido en una oficina de contabilidad y estaba intentando reconectarme conmigo mismo. ¿Sabes? Mi amigo Diego, que era mi compañero de aventuras desde los tiempos de la escuela, sugirió que hiciéramos un campamento en la Sierra Gorda, una región de selva espesa, llena de senderos y cascadas escondidas. Ya habíamos ido una vez, pero nunca habíamos pasado la noche allí. Como era temporada seca y el clima estaba favorable, decidimos aceptar. Llevamos nuestras tiendas de campaña, comida enlatada, linternas y una radio vieja de Diego que siempre llevaba, aunque sin pilas, da suerte, decía él. Llegamos allí alrededor de las 2 de la tarde y montamos el campamento en un claro cerca de un arroyo, rodeado de árboles retorcidos y piedras cubiertas de musgo. El día fue tranquilo. Caminamos por el sendero, nos sumergimos en el agua fría del arroyo y preparamos una cena improvisada con tortillas, frijoles enlatados y salchichas secas. El lugar tenía ese silencio agradable de la selva, solo interrumpido por algunos pájaros y ruidos que venían del fondo del bosque. El sol se fue poniendo lentamente, tiñendo las montañas de un dorado surrealista, y encendimos una fogata con ramas secas. Nos quedamos conversando hasta las 10 de la noche, hablando de todo, de la vida, de las dificultades que ya habíamos superado y hasta de algunas leyendas locales que Diego recordaba de su abuela. Cuando el fuego se fue apagando, decidimos dormir. Las tiendas estaban lado a lado y todo estaba en silencio, solo se oían los grillos y el viento suave en los árboles. Pero a medianoche, me desperté. Y el silencio era diferente. Pesado. Como si el bosque hubiera contenido la respiración. Al principio pensé que era paranoia. A veces uno se despierta desorientado en medio de la noche, ¿no? Pero había algo en esa quietud que me incomodaba de una manera difícil de explicar. No era solo el silencio, era una especie de vacío. Como si el sonido hubiera sido absorbido del ambiente. Incluso el viento se había detenido. Estuve acostado unos minutos, inmóvil, intentando escuchar algo. Nada. Solo el sonido amortiguado de mi corazón latiendo más rápido. Entonces, de repente, escuché un crujido seco proveniente de la dirección de los árboles, como si alguien hubiera pisado una rama. ¿Sabes cuando uno deja de respirar sin darse cuenta? Fue automático. Me giré lentamente, intentando mirar por la rendija de la tienda. No podía ver casi nada, solo unas sombras temblando con la luz de la luna. Pero luego vino otro crujido. Más cerca. Mi primera reacción fue llamar a Diego, pero mi voz simplemente no salió. Era como si alguna parte de mi cuerpo supiera que no debía hacer ruido. Me quedé allí, paralizado, tratando de entender si eso solo era un animal, un coyote, tal vez. ¿O algún animal más grande? Pero luego vino un sonido que nunca había escuchado en mi vida. No era de un animal, ni de una persona. Era una mezcla de silbido y respiración, como un susurro ahogado, irregular, como si algo estuviera teniendo dificultad para respirar, pero intentando llamar la atención. El sonido se hacía más fuerte, más cercano, y sentí un olor muy extraño. Parecía una mezcla de hierro oxidado con tierra mojada y algo dulce que me revolvía el estómago. En ese momento cerré los ojos y traté de no moverme. Algo en mí me decía que lo que fuera que estuviera allí, estaba buscando algún movimiento. Me quedé allí, completamente inmóvil, no sé por cuánto tiempo. Los segundos parecían horas. De repente, escuché el zipper de la tienda de Diego abriéndose, lentamente. No fue él. Sé que no fue. Primero, porque no había razón para que saliera en medio de la noche de esa forma. Segundo, porque justo después del sonido del zipper, escuché a Diego susurrando desde dentro de su tienda, ¿escuchaste eso? Eso me dio un escalofrío. Si él estaba dentro de la tienda, ¿quién o qué estaba afuera, abriendo el zipper? Escuché pasos lentos, pesados, caminando alrededor de nuestro claro, como si estuviera revisando cada detalle. Pero lo más raro fue que, cuando los pasos pasaban cerca de mi tienda, el suelo temblaba levemente, como si fuera algo más grande que un ser humano.
En ese momento, comencé a sudar frío. Sentí una presión fuerte en el pecho, como si estuviera siendo observado de cerca, aunque la tienda estuviera cerrada. La silueta afuera era distorsionada, no tenía forma humana ni animal. Era alta, con una cabeza desproporcionada y algo que se movía en su espalda, como ramas o brazos extras, no sé cómo explicarlo. Y luego, por un instante, todo quedó absolutamente en silencio nuevamente. Nada se movía. Ningún sonido. Hasta que el zipper de mi tienda comenzó a bajar. Lentamente. Centímetro a centímetro. No tuve valor para abrir los ojos. Solo pude murmurar una oración, sin saber exactamente lo que estaba diciendo. El aire se volvió denso, como si estuviera lleno de polvo invisible. Mi cuerpo entero hormigueaba, y por un segundo estuve seguro de que eso iba a entrar. Y entonces, el zipper se detuvo. Y la cosa simplemente desapareció. Me quedé acostado, aún con los ojos cerrados, al menos unos 20 minutos después de eso. Cada parte de mi cuerpo temblaba y apenas podía respirar correctamente. La sensación era de que algo había pasado por dentro de la tienda, sin tocar nada, pero dejando una especie de electricidad en el aire, como cuando estamos cerca de un televisor antiguo encendido. Cuando finalmente tomé valor para abrir los ojos, miré directamente al techo de la tienda y vi una mancha. Estaba oscura, algo aceitosa, del tamaño de una mano abierta, pero con los dedos mucho más largos y delgados. Como si algo hubiera presionado allí desde adentro, dejando una marca. Me senté despacio, en silencio, y tomé mi linterna. Cuando iluminé el interior de la tienda, no vi nada fuera de lugar, solo esa marca extraña en el tejido. Afuera, continuaba el silencio absoluto. Decidí salir de la tienda, aunque el miedo me invadiera. Necesitaba ver si Diego estaba bien. Cuando abrí el zipper, me di cuenta de que el suelo alrededor estaba lleno de marcas, no eran huellas comunes. Parecían surcos arrastrados, como si algo hubiera deslizado por allí con miembros finos, arañando la tierra. Fui hasta la tienda de Diego, lo llamé en voz baja y él abrió la rendija con los ojos bien abiertos. Lo primero que dijo fue: «Tú también lo viste, ¿verdad?» No necesitamos explicarnos nada. Él había escuchado los mismos pasos, el mismo sonido extraño, pero no había visto la silueta, solo sintió la presencia. Me contó que en cierto momento sintió algo jalar ligeramente el tejido de su tienda, como si estuviera intentando sentir lo que había adentro. También habló de la misma sensación de parálisis y del aire pesado. Nos quedamos allí, los dos de pie, sin decir mucho, solo mirando al bosque oscuro que rodeaba el claro. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, pero parecía que había una sombra flotando sobre todo, como si algo estuviera solo, esperando. Diego sugirió que desmontáramos todo y nos fuéramos de inmediato, pero ya era madrugada y el camino de regreso estaba lleno de barrancos y senderos estrechos. Sería demasiado arriesgado. Al final, decidimos que lo mejor era quedarnos juntos hasta el amanecer. Sacamos los sacos de dormir y nos quedamos sentados uno al lado del otro, con la fogata reavivada de la manera que pudimos, aunque la leña estuviera húmeda. El silencio no volvía a la normalidad. Aún con el fuego encendido, el ambiente parecía comprimido, como si los árboles estuvieran observando. Y ese olor seguía allí. La mezcla metálica y dulce que causaba náuseas. Alrededor de las 4 de la mañana, escuchamos algo aún más extraño. Un sonido proveniente de lo profundo del bosque, bien lejos, pero nítido. Parecía música. Baja, desafinada, como si alguien estuviera tocando una flauta rota de manera aleatoria, pero siguiendo un ritmo casi infantil. Era imposible identificar la dirección exacta de donde venía. Cada vez que tratábamos de orientarnos por el sonido, cambiaba de posición. Como si se estuviera moviendo. Recuerdo que Diego me miró y dijo, con una mirada vacía: «Mi abuela decía que cuando escuchas música en el bosque de madrugada, es porque no deberías estar allí». Eso me dio escalofríos. Y fue en ese momento que decidimos que, tan pronto como apareciera el primer rayo de sol, íbamos a correr hacia el coche, sin importar lo que estuviera en el camino. Cuando el cielo comenzó a clarear, ni siquiera esperamos a que el sol saliera completamente.
Recogimos todo a las prisas, metimos la tienda, la linterna, la mochila, todo de cualquier manera en la bolsa, y nos lanzamos por el sendero sin mirar atrás. El camino que nos había tomado 2 horas al principio, lo hicimos en menos de una. La sensación era que algo aún nos seguía entre los árboles. Ya no vimos a la criatura, si es que se le podía llamar así, pero el bosque parecía vivo. Cada rama rota, cada hoja moviéndose sin viento, nos hacía dar vuelta rápido, esperando ver algo. Cuando finalmente vimos el coche, estacionado en una esquina de un descampado de tierra batida, fue como si el mundo volviera a la normalidad. El sonido de los pájaros apareció de nuevo, el olor de la mañana reemplazó ese hedor extraño y el peso en el aire desapareció. En el camino de regreso a Querétaro, casi no hablamos. Solo fue cuando llegamos a la ciudad, con el sol aún bajo en el cielo, que comenzamos a hablar sobre lo que había pasado. Hicimos un pacto de nunca más regresar a ese lugar. ¿La marca en mi tienda? Permaneció durante meses, incluso después de lavarla varias veces. Al final, la tiré. Diego tuvo problemas para dormir durante semanas, decía que soñaba con una sombra parada en la puerta de la tienda, silbando. ¿Y yo? Bueno, a veces todavía siento ese olor metálico del vacío. A veces en mi habitación, a veces cuando paso por algún sendero, aunque no haya nada cerca. Nunca entendí qué era eso. Y, sinceramente, ni quiero entenderlo. Pero sé una cosa, hay cosas en este mundo que no están hechas para que las veamos. Y aquella noche, las vimos. Unas semanas después, Diego me mandó un mensaje en plena madrugada. Decía que había investigado más sobre esa región de la Sierra Gorda y descubrió que, décadas atrás, un grupo de monjes vivió aislado allí, en una especie de retiro espiritual. La leyenda cuenta que realizaban rituales extraños, usando sonidos repetitivos e instrumentos rudimentarios para llamar entidades del bosque. El lugar donde acampamos, según él, quedaba cerca de las ruinas de lo que quedó de ese retiro. El sendero que tomamos, en realidad, cruzaba una zona que hoy es evitada por los habitantes locales, algo que ningún guía turístico menciona. Algunos dicen que, en ciertas noches, dependiendo de la luna, cosas antiguas todavía caminan por allí, buscando lo que fue interrumpido. No sé cuánto de esto es cierto, pero no me sorprende. La sensación de esa noche todavía me persigue. Hoy en día evito hablar de esto. No porque quiera olvidarlo, sino porque, cuando hablo, parece que algo me escucha. Puede sonar tontería, paranoia, pero es real para mí. He intentado contar esta historia a algunas personas cercanas, pero siempre me miran con esa cara de eso es cosa de tu cabeza. Pero yo sé lo que sentí. Sé lo que escuché. Y nunca más fui el mismo después de esa noche. Si eres de los que les gusta acampar, explorar lugares poco conocidos, solo te digo una cosa, presta atención al silencio. Si cambia de repente, corre. Porque hay silencios que no son normales. Son vacíos que anuncian que algo, justo allí en la oscuridad, está a punto de notarte. Hola, gente. Nunca fui muy creyente en esas cosas de fantasmas, entidades o lo que sea. Siempre fui más del tipo escéptico, ¿saben? Pero hay algo que me pasó hace unos 3 años que todavía me da esa sensación rara en el estómago cada vez que lo recuerdo. En ese entonces, tenía 28 años y estaba pasando por una etapa un poco rara en mi vida. Acababa de salir de una relación larga y decidí pasar un tiempo a solas en el campo de mis abuelos, que queda en el interior de Minas. Es un lugar que siempre me ha traído paz, con el bosque cerrado alrededor, sin señal de celular, solo el sonido del viento en los árboles y el canto de los grillos por la noche. Iba para allá desde que era niño, pero nunca había estado tanto tiempo solo en ese lugar. Los primeros días fueron tranquilos. Me levantaba temprano, preparaba café en la estufa de leña, leía un poco, caminaba por el sendero detrás de la casa y por la noche me sentaba en el porche a tomar un vino o escuchar música en el radio viejo de mi abuelo. Era como si el tiempo allá corriera de forma diferente. Pero la tercera noche, algo empezó a incomodarme. Estaba sentado en la hamaca, escribiendo en un cuaderno de notas cuando sentí,
De repente, un escalofrío fuerte. Ese tipo de escalofrío que comienza en la nuca y recorre la espalda. Al principio pensé que solo era el frío, pero cuando levanté la vista, juro por todo lo que es sagrado, vi una silueta parada en el borde del porche. Estuve unos segundos sin entender si era una persona o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. La luz del porche estaba apagada, solo la luz de la luna iluminaba débilmente y aún así pude ver claramente que había algo allí, parado. Firme. Mirándome. En ese momento, me quedé paralizado. Literalmente. No podía mover ni un músculo, solo sentía mi corazón acelerado, como si estuviera corriendo una maratón. La silueta no se movía. Parecía parte del paisaje, como si estuviera allí desde hacía horas. Intenté buscar alguna explicación lógica, tal vez fuera un vecino, alguien perdido, un animal grande, pero no había ruido de pasos, ni respiración, ni nada. Solo el silencio del bosque, que en ese momento parecía pesar toneladas. Cuando me armé de valor y me levanté para encender la luz del porche, ya no había nada. Desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Salí hasta la puerta, miré alrededor, grité, pero nadie respondió. Solo el sonido de las cigarras. Volví adentro con esa sensación extraña de que algo no estaba bien. Cerré las puertas, tapé las ventanas y me acosté con la luz del cuarto encendida. A la mañana siguiente, intenté racionalizar todo. Me dije que probablemente había estado soñando despierto o que algún reflejo de árbol mezclado con la luz de la luna me había jugado una mala pasada. Pero aún así, algo me incomodaba profundamente. Decidí dejar mi celular grabando un video durante la noche, colocado discretamente en la estantería de la sala, mirando hacia la ventana que daba al porche. No era la mejor cámara, pero pensé, si pasa algo raro, al menos tendré un registro. El día transcurrió con normalidad, aunque estuve más alerta a cualquier ruido fuera de lo común. Pero cuando llegó la noche, el miedo regresó con fuerza. Era como si el aire estuviera más denso, más pesado. Me costó dormir. La casa entera parecía crujir más de lo normal y en cierto momento, casi juro que escuché pasos afuera, lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre la madera del porche. Al día siguiente, lo primero que hice fue revisar el video en el celular. Estaba nervioso, con esa mezcla de ansiedad y miedo, pero demasiado curioso para ignorarlo. Avancé el video hasta la madrugada, cuando la casa ya estaba toda oscura. Durante un rato, no apareció nada. Solo la imagen de la ventana, temblando levemente por el viento. Pero alrededor de las 3 de la mañana, algo se acercó a la lente. Lento, como si estuviera arrastrándose. Al principio, solo parecía una sombra viniendo desde la esquina izquierda. Pero luego se detuvo. Quedó allí, inmóvil, justo frente a la ventana. Y se podía ver que era alguien. Una figura delgada, muy alta, con el rostro pegado al cristal. Pero lo más raro no era eso, lo raro era que esta persona no hacía ningún movimiento. Ninguno. Solo, se quedó allí. Mirando. Durante exactos 9 minutos. Quedé en shock. Pausé el video varias veces, le di zoom, traté de aclarar la imagen y mientras más miraba, peor se ponía. La figura parecía tener los ojos muy hundidos y la piel demasiado pálida, casi grisácea. Y la forma en que inclinaba la cabeza hacia adelante, como si intentara ver qué había dentro de la casa, eso me dio una sensación de asco, un escalofrío que no puedo ni explicar. Lo más extraño es que, aunque estaba pegada a la ventana, la figura no se reflejaba bien en el cristal. Parecía medio opaca, como si no perteneciera completamente a ese espacio. Mi estómago se revolvió. Me quedé sentado allí, en silencio, viendo la escena una y otra vez. ¿Cómo llegó eso allí sin que escuchara nada? ¿Cómo alguien estuvo mirándome durante casi 10 minutos y desapareció sin dejar rastro? Después de ver el video, pasé el resto del día con la sensación de estar siendo observado. No importaba dónde estuviera dentro de la casa, si en la cocina, el baño o el patio, siempre sentía como si alguien me estuviera vigilando desde detrás de algún árbol o mirando por las rendijas de la madera.
Incluso el sonido del viento parecía cambiar. Se volvía una especie de susurro apagado, como si trajera voces que no le pertenecían. Decidí que no iba a dormir ni una noche más allí. Tomé mis cosas y empecé a recoger todo con prisa. Pero entonces comenzó a llover. Y cuando llueve allí, el camino de tierra se convierte en un lodazal imposible. Mi auto se atascó antes de llegar al portón. Así que tuve que volver a la casa, solo, empapado y con esa sensación horrible de estar atrapado. Esa noche, la lluvia se intensificó. Los truenos parecían caer justo sobre la casa, haciendo que las ventanas temblaran. Y en medio de ese caos, las luces parpadearon. Y se apagaron. Estuve en total oscuridad por unos minutos, con el celular en la mano y la linterna encendida, parado en el medio de la sala, como si cada paso fuera peligroso. Lo primero que se me vino a la cabeza fue el video. Esa figura parada en la ventana. Y, de manera instintiva, miré hacia ella. La ventana. Y juro por todo lo más sagrado, allí estaba de nuevo. La misma silueta, parada afuera, aunque la lluvia caía con fuerza. Pero esta vez, no estaba inmóvil. Su cabeza se movía ligeramente, como si estuviera riendo. Me quedé petrificado. Literalmente no podía moverme. Era como si mi cuerpo hubiera sido dominado por una parálisis instantánea, solo que estaba despierto, consciente, sintiendo cada segundo pasar. La figura no golpeaba el vidrio, no se acercaba más, no intentaba entrar. Solo se quedaba allí, riendo con ese leve movimiento de cabeza, como si se estuviera divirtiendo con mi pavor. Quería correr, gritar, llamar a alguien, pero, claro, el señal de celular no funcionaba por la tormenta. No sé cómo logré arrastrarme hasta el cuarto, pero cerré la puerta, puse una cómoda pesada en ella y me encerré allí. Pasé horas escuchando ruidos en la casa, como pasos mojados caminando de un cuarto a otro, y a veces el sonido de uñas o garras rascando la madera del pasillo. Era como si eso estuviera provocándome. Lo peor fue cuando, en el absoluto silencio entre un trueno y otro, escuché mi voz siendo imitada del otro lado de la puerta. Una voz idéntica a la mía, pero ligeramente distorsionada, como si alguien estuviera tratando de copiarme. Susurraba cosas que yo mismo había dicho en voz alta los días anteriores. Frases sueltas como "este lugar me está volviendo loco" o "nadie sabrá si desaparezco aquí". Amigo, eso fue lo más perturbador que he vivido. ¿Quién o qué estaba al otro lado de la puerta, sabiendo exactamente lo que había dicho, como lo decía, hasta el tono de mi voz? Me escondí debajo de las cobijas como un niño, aunque sabía que eso no serviría de nada. Pero era lo único que podía hacer. Cuando amaneció, yo seguía despierto, con los ojos bien abiertos, el corazón latiendo con fuerza, como si hubiera corrido por horas. Los sonidos se detuvieron de repente, como si se hubieran evaporado junto con la última gota de lluvia. Esperé una hora más, solo para estar seguro, antes de salir del cuarto. La casa era un desastre. Las sillas de la cocina estaban volteadas, había huellas de barro con forma humanoide en el suelo de la sala, como si alguien hubiera caminado descalzo, pero los pies eran demasiado largos, con dedos finos y desproporcionados. La ventana donde vi aquella figura tenía marcas de manos, pero no eran normales. Eran alargadas, casi como garras, y tenían una forma irregular, como si los dedos estuvieran torcidos. Eso me provocó un malestar físico. Era como si cada detalle gritara que eso no era humano. Y lo peor, nadie me creería si lo contaba. Tomé mis cosas y me fui sin siquiera mirar atrás. Tardé el doble en salir del lodazal, pero lo logré. En el camino hacia la ciudad, me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el volante. Llegué a casa de mi mamá con la cara pálida, sucio, y sin poder explicar bien lo que había pasado. Solo dije que no quería volver al campo. Nunca más. Unos días después, le mostré el video a un amigo que sabe de edición e imagen. Trató de analizar el archivo, lo aclaró, aplicó filtros, y al final, solo me dijo una cosa: hermano, no hay forma de que eso sea una persona común. La manera en que aparece esa figura en el video, es como si estuviera ahí y no al mismo tiempo. Desde entonces, borré el video. Borré todo.
Pero todavía sueño con esa figura, parada en la ventana, riéndose de mí como si supiera algo que yo no sé. Unas semanas después, recibí una llamada del cuidador que se encargaba de la finca de vez en cuando. Era un señor sencillo, de hablar pausado, pero siempre muy directo. Me preguntó si yo había tocado algo en la parte de atrás de la casa, porque encontró unos símbolos extraños marcados con carbón debajo del porche, justo en la esquina donde había aparecido la figura en el video. Incluso me mandó unas fotos. Eran dibujos torcidos, en espiral, con formas que nunca había visto antes. Me dio escalofríos, porque yo jamás fui por esa parte y definitivamente no hice ninguna de esas marcas. Él dijo que no volvería a trabajar ahí, que sintió una energía mala rondando el lugar y que no quería llevarse nada a casa. Nunca más me llamó, ni respondió mis mensajes. Al final, decidí vender la finca. No conté los detalles a nadie, solo dije que quería cerrar ese capítulo y dejar todo eso atrás. La venta tomó su tiempo, pero logré traspasarla a una pareja que buscaba vivir aislada de la ciudad. Me sentí mal al principio, como si estuviera entregando una bomba de tiempo a alguien. Pero parte de mí quería creer que lo que me pasó fue algo único, específico, y que tal vez, con la venta, todo aquello había quedado en el pasado. Desde entonces, nunca más vi a la figura. Nunca más escuché mi propia voz distorsionada resonando en los pasillos. Pero cada vez que paso junto a un vidrio de noche, no puedo evitar mirar 2 veces, solo para asegurarme de que no haya nadie observándome desde el otro lado. Me llamo Leo, tengo 26 años, soy editor de video freelance y vivo en Portland, Oregón. En la época en que pasó esto, estaba en una etapa medio suelta de mi vida, aceptando cualquier invitación como excusa para salir de casa. Fue en una de esas que conocí a Julia. Nos topamos en un barcito con karaoke, de esos medio escondidos que solo los locales conocen, y charlamos por un par de horas. Ella era carismática, inteligente, pero tenía un aire medio, fuera de época, ¿sabes? Como alguien que vive en un universo paralelo con sus propias reglas. Al final de la noche, me habló de una fiesta de reencuentro que iba a haber el sábado siguiente, en casa de unos amigos de toda la vida, y me invitó a ir con ella. Dijo que sería algo chico, solo gente de confianza, bien tranquilo. Acepté sin pensarlo 2 veces. El sábado, como a las 7 de la noche, Julia pasó a buscarme en un auto clásico, un Buick Riviera 1965, todo negro, reluciente, como salido de una película noir. Bromeé preguntando si era coleccionista y solo respondió con una sonrisa de esas que no dicen mucho, es de la familia. Viajamos como unos 30 minutos hasta llegar a una zona más apartada, llena de mansiones escondidas entre árboles, con letreros de propiedad privada y calles sin salida. La casa era un espectáculo, fachada de piedra clara, ventanas arqueadas y un jardín delantero tan simétrico que parecía diseñado por un arquitecto obsesivo. Apenas entramos, sentí el primer malestar real, todos los invitados dejaron de hablar al mismo tiempo y se giraron a mirarme. No fue sutil. Fue sincronizado, casi ensayado. Y todos, sin excepción, estaban vestidos demasiado antiguo como para parecer casual. Sonreí incómodo y murmuré un buenas noches, pero nadie respondió. Julia parecía completamente en su ambiente. Saludaba a todos con abrazos largos y charlas en voz baja que no alcanzaba a escuchar. Mientras tanto, yo trataba de entender el clima del lugar. Las paredes estaban decoradas con cuadros oscuros de gente que parecía salida de otro siglo, todos con expresiones demasiado serias, como si también me estuvieran juzgando. La música de fondo era bajita, casi imperceptible, un jazz antiguo arrastrado que apenas se distinguía. Tomé una copa de vino de una bandeja que llevaba uno de los camareros, y fue recién entonces que noté que no había nadie menor de 40 años. Todos parecían mayores, tipo de 50, 60 o más. Y la forma en que me miraban era rara, no era simple curiosidad, era como si supieran algo sobre mí que ni yo sabía. De a poco empezaron a acercarse a hablarme en parejas, a veces tríos. Siempre con preguntas muy específicas, muy personales, como, ¿tienes hermanos? ¿Te han hecho alguna cirugía?
¿crees en la reencarnación o sueles soñar mucho? Todo con una leve sonrisa, pero con una mirada fija, demasiado intensa, como si evaluaran cada respuesta. Intenté tomármelo con humor, riendo con nerviosismo, pero ellos no devolvían la risa. Y cada vez que yo hacía alguna pregunta sencilla, tipo ¿cómo conoces a Julia? O ¿a qué te dedicas?, desviaban el tema o respondían con frases vagas como todos somos de la misma época o eso ya no importa. Hubo un momento en que miré a Julia desde el otro lado del salón y sentí que me observaba con una expresión distinta, como si no me conociera del todo, o peor, como si me estuviera analizando. Como a las 9:00, un tipo más joven, quizás de unos 30, me tomó del brazo discretamente cerca de las escaleras. Tenía una mirada tensa, nerviosa, como alguien que está a punto de hacer algo peligroso. Llevaba un traje medio desalineado y sudaba a pesar del aire acondicionado a todo lo que daba. Se presentó rápido como Evan y fue directo al grano: escucha lo que te voy a decir, tienes que irte mientras aún puedes. Me quedé paralizado. Pensé que era una broma, una actuación rara de la fiesta. Pero siguió hablando, ahora más bajo: estas personas no son lo que dicen ser. Tú eres el único aquí que no encaja. Ella te trajo para esto. Antes de que pudiera preguntar qué era esto, alguien lo llamó desde el piso de arriba y él se fue rápido, como si no quisiera que lo vieran conmigo. La copa que tenía en la mano me temblaba. Después de eso, el ambiente se volvió aún más denso. Traté de encontrar a Julia, pero había desaparecido. Caminé por pasillos llenos de espejos antiguos que me daban la incómoda sensación de que los reflejos iban un segundo atrasados, como si el espejo pensara antes de imitarme. Pasé por una sala de estar donde algunas personas estaban sentadas en silencio absoluto, mirando al vacío, como hipnotizadas por algo que solo ellas veían. Nadie me habló, pero al pasar junto a ellas, sentí un escalofrío en la espalda, como si algo hubiera rasgado mi nombre en el aire. Decidí irme. Fui a la puerta principal, pero estaba cerrada. No tenía picaporte, ni cerradura, ni llave, solo el contorno de la puerta sobre la pared de piedra. Y ahí empecé a entender que me había metido en algo serio. Traté de mantener la calma, aunque el corazón ya me latía en el cuello. Fui a la cocina pensando que tal vez podría salir por atrás, pero todo ahí adentro se veía demasiado antiguo. Los electrodomésticos eran de los años 50, pero funcionaban perfectamente, lo cual ya era raro. No había nadie, solo una tetera silbando sola en la estufa. Cuando abrí la puerta trasera, solo encontré un muro alto y un jardín perfectamente simétrico, de esos que parecen laberintos. Pero lo más extraño era que el cielo, que a esa hora aún debería estar claro, estaba completamente negro. Sin estrellas, sin luna. Una oscuridad densa, sin una sola fuente de luz, como si estuviera rodeado por la nada absoluta. En ese momento, la realidad pareció doblarse a mi alrededor. El aire se volvió más pesado, el viento dejó de sonar y hasta el silbido de la tetera pareció congelarse por un segundo. Volví al pasillo tratando de encontrar a alguien, pero nadie tenía celular. Ni señal, ni wifi, nada. Vi un teléfono fijo sobre una mesita antigua e intenté llamar, pero solo emitía un sonido bajo, como un susurro lejano. Juro que parecía que alguien del otro lado decía mi nombre, pero con una voz que se iba deshaciendo, como si la arrastraran hacia el vacío. Fue entonces cuando vi a Evan de nuevo. Me hizo una seña con la cabeza, invitándome a subir. Subí corriendo y entré en una habitación que él cerró por dentro. Estaba temblando. Me miró serio y dijo: llevan haciendo esto por décadas. Escogen a alguien de fuera. Siempre a alguien que nadie extrañaría por un tiempo. Es un tipo de ritual, no entiendo todo, pero tienes que encontrar la salida secreta. Me mostró un plano de la casa dibujado a mano, con una X marcada detrás de una estantería en la biblioteca. Después que oscurece, empieza todo. Y ahí me cayó la ficha, esa fiesta era solo el comienzo. Corrí hacia la biblioteca sin pensarlo. El pasillo parecía más largo que antes, como si la casa se hubiera estirado mientras caminaba. La biblioteca era enorme, con techos altísimos y estanterías que llegaban hasta arriba.
El olor a madera vieja mezclado con algo dulce, casi podrido, era fuerte. Las luces parpadeaban y al entrar noté que la única persona ahí era una señora sentada en un sillón rojo, completamente inmóvil, mirando fijamente un libro abierto en su regazo. Ni siquiera parpadeaba. Pasé junto a ella con cuidado, sin hacer ruido, y fui directo a la estantería que Evan había señalado. Tuve que empujar con fuerza. La madera crujía como si se resistiera, pero después de un buen empujón, se movió, revelando un pasaje angosto con escaleras de piedra que bajaban. Saqué el celular para usar la linterna, aunque no tuviera señal, y entré. La escalera parecía bajar por más tiempo del que sería físicamente posible. Las piernas me dolían, pero ya no escuchaba ningún sonido de arriba. Era como si hubiera cruzado a otra capa de la casa, o algo así. Al final de la escalera, había un pasillo húmedo, con paredes cubiertas de símbolos tallados con cuchillo. Todos los símbolos eran ojos, decenas de ojos, y con cada paso que daba, sentía como si algo me siguiera, pero nunca lo suficiente como para verlo. Entonces, escuché voces. Muchas. Cantando algo en un idioma que no reconocía, una melodía lenta y torcida, como fuera de ritmo. Doblé una esquina y vi una puerta de hierro entreabierta. Del otro lado, vi a Julia con un grupo de personas, ahora sin la ropa antigua, todos con túnicas grises, y estaban tomados de las manos alrededor de algo. No sé cómo describirlo. Era como un cuerpo humano hecho de ramas, con ojos que se movían. Me paralicé. Mi cuerpo quería correr, pero las piernas no respondían. Era como si esa imagen me hubiera bloqueado por dentro. Julia levantó la cara y me vio. No se asustó, no se sorprendió. Solo sonrió. Una sonrisa vacía, sin alma. Llegaste justo a tiempo, Leo, dijo, y los demás hicieron espacio en el círculo, como si ya me esperaran ahí. Esa cosa en el centro empezó a moverse, las ramas estirándose lentamente, y los ojos, tantos ojos, se volvieron todos hacia mí. No sé cómo lo logré, pero corrí. Volví por el pasillo tropezando, choqué contra alguien que trató de bloquearme en la escalera, empujé la estantería de vuelta con fuerza y me encerré en la biblioteca. Por un segundo, solo se escuchaba mi respiración. Y luego, el silencio. Total. Abrí la puerta de la biblioteca y la casa estaba diferente. Todo había vuelto a la normalidad. Luces claras, música ambiente, invitados conversando como si nada. Ni rastro del pasaje secreto, ni de la estantería fuera de lugar. Salí tambaleando, y esta vez, la puerta principal se abrió sola. El cielo estaba claro, como al atardecer, aunque juraría que habían pasado horas allá abajo. Caminé hasta la acera, y Julia salió detrás de mí, con esa misma sonrisa tranquila con la que me invitó. Gracias por venir, dijo. No respondí. Solo me fui. Nunca más supe de ella. Tampoco volví a ver a Evan. Busqué todo, traté de encontrar esa casa de nuevo en Maps, pero parecía no existir. La calle sí, pero donde estaba la casa, ahora solo hay un terreno vacío, con pasto alto y un portón oxidado. Hasta hoy no sé si todo eso fue real, si fue algún tipo de alucinación o si fui parte de algo que no debía haber visto. Pero hay algo que todavía me pone la piel de gallina. A veces, cuando estoy solo, siento que alguien me observa. Y cada vez que sueño, es con ojos. Muchos ojos. Mi nombre es Diego, tengo 17 años y soy de Querétaro, una ciudad tranquila en el centro de México. Esta historia ocurrió en diciembre del año pasado, cerca de Navidad. En ese entonces, vivía con mis padres en una casa en una esquina, en un vecindario residencial bastante tranquilo, con calles de adoquines y esas luminarias antiguas que parpadean cuando hay viento fuerte. Era el comienzo de las vacaciones escolares, así que pasaba la mayor parte del tiempo en casa, jugando en la computadora o maratoneando series. Mis padres son muy cuidadosos, de esos que siempre aseguran todo 2 veces antes de dormir. Pero esa noche, todo fue diferente. Alrededor de las 7 de la tarde,
recibimos una llamada diciendo que mi tío había tenido un accidente de coche en la carretera entre San Miguel y Celaya. Mis padres salieron apresurados, tan nerviosos que ni siquiera me dijeron si regresarían esa noche. Intenté mantener la calma, a pesar de estar solo por primera vez en la madrugada. Le pedí a mi mamá que me enviara noticias en cuanto llegaran al hospital. Preparé una quesadilla rápida y dejé la televisión encendida en la sala, solo para romper el silencio de la casa. Antes de subir a mi cuarto, revisé las puertas de enfrente, como siempre lo hacía. Pero no se me ocurrió verificar la puerta trasera, que daba a un pasillo estrecho con un muro alto y plantas secas, algo dejado al olvido. Ya era casi medianoche cuando me metí en mi cuarto con mi celular y los audífonos. Estuve en TikTok hasta que mis ojos comenzaron a arder. Apagué la luz y me cubrí hasta el cuello. El silencio que quedó después fue pesado, casi como si la casa hubiera contenido la respiración junto conmigo. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté con esa sensación horrible de estar siendo observado. ¿Sabes cuando abres los ojos de repente, con todo el cuerpo medio helado, y estás seguro de que algo no está bien? Eso fue exactamente lo que sentí. El cuarto estaba oscuro, solo con la luz de la calle entrando por las rendijas de la persiana, proyectando extrañas sombras en la pared. Me quedé acostado, inmóvil, tratando de escuchar cualquier sonido además de mi corazón que latía demasiado fuerte. Y entonces lo escuché. Pasos. Lentos. Pesados. Como si alguien estuviera caminando descalzo por el pasillo que llevaba a mi cuarto. Pensé que podía ser paranoia o algo de mi cabeza despertando del susto, pero el sonido continuó. Era real. Cada paso sonaba más cerca. Y me congelé. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, lo suficiente como para ver la luz amarillenta de la sala abajo. Y de repente, una sombra se proyectó en la rendija. No era mi mamá. No era mi papá. Era alguien más alto. Con el hombro medio torcido y un brazo colgando, como si estuviera roto. La silueta se quedó ahí unos 5 segundos, sin moverse, solo existiendo. Sentí algo extraño subiendo por mi estómago, como si fuera a vomitar de tanto miedo. Mi cuerpo estaba paralizado, solo podía mirar. Y cuando finalmente me moví, por impulso, tiré el cobertor hasta mi rostro y cerré los ojos con fuerza, igual que cuando era niño y pensaba que si no veía, no pasaba nada. Pero era real. Sabía que había alguien parado en la puerta. Me quedé allí, en silencio, con la cara pegada a la almohada y el cobertor hasta la nariz, tratando de no respirar fuerte. La sensación era que el tiempo se había detenido. Ya no oía los pasos, ni sentía ningún movimiento, lo que lo hacía todo aún peor. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido minutos o solo segundos, pero me pareció una eternidad. Cuando finalmente me armé de valor para abrir los ojos otra vez, la sombra ya no estaba allí. La puerta seguía entreabierta, pero el pasillo ahora estaba vacío. Me levanté despacio y fui hasta la puerta con el corazón en la garganta. Miré al pasillo y nada. Bajé las escaleras a puntitas, temblando. Rebusqué en la sala, la cocina, hasta abrí el armario de la lavandería. No había nadie. Tratando de racionalizar, pensé que tal vez había soñado. Quizá tuve parálisis del sueño o alguna alucinación. Quería creer en eso. Pero entonces fui hasta la puerta trasera. Solo por instinto. Y estaba abierta. Solo estaba cerrada, sin tranca. Esa puerta siempre hacía un crujido característico al abrirse, pero esa noche no escuché nada. Lo más extraño era el suelo. Justo en la entrada, había marcas de barro, como si alguien hubiera entrado desde el patio. Y estoy seguro de que esas marcas no estaban ahí más temprano, porque yo mismo había limpiado ese suelo 2 días antes y brillaba. Sentí una ola de pánico subir y me quedé congelado unos segundos. Estaba solo. Y, en ese momento, tuve la sensación clara de que aún había alguien allí. No era paranoia. Era algo más profundo. Instintivo. Como si mis sentidos hubieran activado una alerta que ni siquiera sabía que existía. Volví a mi cuarto en estado de shock. Cerré la puerta y le puse una silla encima,
como si eso me protegiera de algo. Me quedé sentado en la cama, con el celular en la mano, intentando decidir si llamaba a la policía, a mis padres o si simplemente fingía que no estaba pasando nada. Finalmente, le envié un mensaje a mi mamá preguntando por mi tío, sin mencionar nada de lo que había sucedido. El tiempo parecía arrastrarse. La batería del celular ya estaba casi agotada y el cargador había quedado en la sala. Solo de pensar en bajar de nuevo, mi cuerpo se congelaba. La casa estaba tan silenciosa que cualquier crujido, cualquier chasquido de la madera, sonaba como un trueno. Pero entonces, vino un ruido diferente. Un rasguño. Lento, continuo, justo del otro lado de la pared de mi cuarto. Esa pared daba directamente al pasillo trasero. Era como si alguien estuviera pasando las uñas por ella, de forma lenta y rítmica. Me quedé paralizado. El sonido era tan específico, imposible de confundir con viento o ramas. Pegué la oreja a la pared y el sonido paró de inmediato, como si supieran lo que estaba haciendo. Me quedé ahí unos segundos, sudando frío, con el corazón acelerado. Y entonces, 3 golpes. Secos. Directos en la pared. Como si alguien me estuviera provocando. A ese punto, ya no podía fingir que era solo mi cabeza. Corrí al armario, saqué mi caja de herramientas y tomé un cuchillo viejo de mi papá. Me encerré en el cuarto, me senté en la esquina opuesta a la puerta y me quedé mirando, esperando cualquier movimiento. La sensación era que el tiempo me había sido arrancado, solo existía el miedo, el sonido de mi pecho martillando y la certeza de que no estaba solo en esa casa. Me quedé en esa posición por horas. Al menos, eso fue lo que pareció. No me atreví a dormir, ni a parpadear por mucho tiempo. Cada pequeño ruido cobraba proporciones absurdas. Un crujido en el techo se convertía en un paso. El viento afuera sonaba como susurros. En cierto momento, escuché algo caer en la cocina, un ruido seco, como si una silla se hubiera empujado ligeramente. Mi mente trató de encontrar explicaciones racionales, un gato, una corriente de aire, imaginación. Pero nada tenía sentido. El miedo ya había tomado todo mi cuerpo. Sudaba frío, sentía el estómago revuelto y aún así no podía moverme. Cuando el sol comenzó a salir, seguía allí, en la misma posición, con los ojos fijos en la puerta, esperando algo que, afortunadamente, no vino. Cuando finalmente amaneció, me armé de valor y abrí la puerta del cuarto. Bajé despacio, aún con el cuchillo en la mano. La casa estaba exactamente como la recordaba. El vaso sobre la mesa, la TV apagada, el sofá con el cojín torcido. Pero algo seguía estando mal. Cuando llegué a la cocina, vi lo que había hecho ruido en la madrugada. Una de las sillas estaba caída de lado, como si alguien se hubiera sentado y luego se hubiera levantado rápidamente. Y, cerca del fregadero, había un detalle que me puso los pelos de punta, marcas de manos. Impresiones sucias, grasientas, como si alguien hubiera apoyado ambas manos en la encimera. Y esas marcas eran grandes. Mucho más grandes que las mías o las de mis padres. Pasé el dedo por una de ellas y sentí que aún estaba húmeda. Alguien realmente estuvo allí. Y no fue hace mucho tiempo. Cuando mis padres llegaron, alrededor de las 8 de la mañana, yo estaba sentado en la sala con el cuchillo de pan en la mano, los ojos abiertos de par en par y el cuerpo rígido. Mi mamá se desesperó cuando me vio así, y me costó trabajo decir algo. Solo después de unos minutos pude contar todo. Llevé a mi papá hasta la puerta trasera y le mostré las marcas en el suelo, las manos en el fregadero. Él se quedó en silencio, luego soltó un Dios mío casi inaudible. Fue él quien notó que la cerradura de la puerta tenía rasguños alrededor, como si alguien la hubiera forzado con un destornillador o algo así. Llamamos a la policía, claro. Hicieron una inspección, tomaron huellas dactilares, pero no encontraron nada. Ninguna evidencia clara de allanamiento, ningún sospechoso. Lo único que la policía pudo confirmar fue que nadie entró por la parte de enfrente, el portón estaba cerrado. Lo que significa que quien quiera que haya estado allí, entró por la parte trasera, donde mis padres olvidaron cerrar. Desde ese día,
Nunca he podido dormir tranquilo en casa. Mis padres instalaron cámaras, cambiaron todas las cerraduras y pusieron sensores de movimiento. Pero hasta hoy, nadie sabe quién fue el que entró. O qué exactamente quería. Solo sé que quedó muy claro que no me imaginé nada. El rasguñado en la pared, los pasos, la sombra en la puerta, todo fue real. Y lo que me asusta hasta hoy es pensar que, si no me hubiera despertado en ese momento, tal vez la historia sería otra. Hola, gente. Nunca fui de escribir en foros, pero después de lo que me pasó, sentí que tenía que compartirlo. Mi nombre es Renata, tengo 32 años, soy cuidadora de ancianos desde hace casi una década, y siempre he tomado mi trabajo muy en serio. Esto pasó a finales de 2022, cuando estaba intentando juntar algo de dinero extra para pagar unas cuentas acumuladas. En ese momento, vivía en São Vicente, en el litoral de SP, y trabajaba durante el día en una casa de reposo. Fue entonces cuando me ofrecieron un turno nocturno particular en la casa de un señor llamado Geraldo. Él tenía Alzheimer en estado moderado, y su hija, doña Claudia, necesitaba a alguien que se quedara durante la madrugada porque él ya no dormía bien. La propuesta era simple: estar allí de 20 a 6, garantizar que estuviera seguro, darle medicina si era necesario, esas cosas. Y el pago era bueno. En la entrevista, Claudia me recibió en la sala de estar de la casa. Un lugar antiguo, con muebles oscuros de madera pesada y ese olor fuerte a moho mezclado con perfume viejo. Ella era muy directa, casi fría, y me dio una sensación extraña, como si estuviera demasiado cansada para alguien tan joven. No debía tener más de 45 años. Me explicó que su padre estaba pasando por una etapa difícil, pero que era tranquilo la mayor parte del tiempo, solo se confundía un poco por la noche. Me pidió que cerrara con llave la puerta de la habitación donde yo me quedaría, solo por precaución, me dijo. Me pareció curioso, pero no lo cuestioné. La casa era grande, silenciosa, y la habitación donde dormiría estaba al final del pasillo. Acepté el trabajo pensando que sería solo otra noche tranquila, tal vez hasta aburrida. No tenía ni idea de lo que me esperaba esa madrugada. Llegué para mi primera noche a las 19:45, como habíamos acordado. Claudia me recibió en la puerta, con la misma expresión cansada y mirada ausente. Me mostró de nuevo la casa, me explicó dónde estaban las medicinas, el agua, y me recordó que si pasaba algo extraño, debía enviarle un mensaje. El señor Geraldo estaba sentado en una poltrona en la sala, mirando fijamente la televisión apagada. Tenía una expresión vacía, pero algo en él me inquietaba: los ojos. Eran pequeños, muy claros, y se mantenían abiertos como si siempre estuviera en estado de alerta. Cuando pasé junto a él, giró lentamente la cabeza y me siguió con la mirada hasta que desaparecí en el pasillo. No dijo una palabra. Claudia se despidió con un rápido gesto y salió diciendo que volvería temprano por la mañana. Me quedé allí, sentada en el sofá, intentando adaptarme y pensando en lo mucho que esa casa parecía detenida en el tiempo. A las 22, hice mi primera ronda rápida. Encontré al señor Geraldo en la habitación, sentado al borde de la cama, con una manta sobre las piernas. Le pregunté si necesitaba algo. Me miró y susurró algo como ellos vienen de noche, pero su voz era arrastrada, casi un murmullo. Pensé que solo estaba confundido, algo común en el Alzheimer. Intenté entablar conversación, pero giró el rostro hacia la esquina de la habitación, como si viera algo allí. Salí y cerré la puerta. Volví a mi habitación y cerré con llave, como me había indicado. Encendí la lámpara de mesa suavemente e intenté relajarme leyendo un libro, pero esa sensación de incomodidad crecía dentro de mí. El silencio en esa casa era tan denso que parecía pegarse a la piel. Y estaba ese olor, a polvo viejo, a cosas guardadas por demasiado tiempo. Un olor que nunca pude olvidar. Eran cerca de la 1:20 de la madrugada cuando desperté con un ruido seco, como si algo hubiera caído al suelo. ¿Sabes cuándo te despiertas y no sabes si estás soñando o si realmente pasó algo? Fue así. Me quedé escuchando, quieta, y luego oí pasos. Lentamente,
pasos descalzos arrastrándose por el piso de madera. El sonido venía del pasillo, justo frente a la puerta de mi habitación. Sentí un escalofrío en la espalda y fui hasta la puerta en silencio. Pegué el oído y escuché una respiración pesada del otro lado. La perilla giró 2 veces. Trancada, gracias a Dios. Luego, él golpeó 3 golpes secos. Y habló con una voz firme, diferente a la que tenía antes, como si estuviera completamente lúcido. Sé lo que estás haciendo ahí. Abre esa puerta ahora. Congelada, sin saber qué hacer, volví a la cama con el celular temblando en la mano. Envié un mensaje a Claudia: tu padre está aquí en la puerta, intentando entrar. Está diciendo cosas raras. Ella tardó unos 5 minutos en responder. Y cuando lo hizo, solo dijo: cierra con llave. No abras. Yo voy mañana temprano. Nada más. Eso me dejó con un nudo en el estómago. ¿Por qué estaba tan tranquila? ¿Y por qué parecía que ya esperaba eso? Fue entonces cuando escuché otro ruido, esta vez de vidrio o metal. Silencio. Luego, rasguños en la puerta. Como si estuviera pasando algo metálico por la madera. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en el silencio. Tomé la llave, la metí entre los dedos como si fuera un arma improvisada y fui hasta la puerta para escuchar mejor. Y entonces, él habló de nuevo: eres igual a ellas. Todas ellas. Pero yo también acabé con ellas. Mi instinto en ese momento gritaba que llamara a la policía, pero algo me frenaba. Creo que era el miedo de empeorar la situación. Me quedé allí, sentada en el suelo con la espalda apoyada en la cama, respirando rápidamente, intentando pensar qué hacer. Unos minutos después, todo quedó en silencio nuevamente. Ningún paso, ninguna respiración, nada. Incluso el sonido de los grillos afuera parecía haberse ido. Cuando me armé de valor para acercarme a la puerta otra vez, me agaché y miré por la rendija debajo. No vi nada. Me levanté y, con la respiración contenida, giré la perilla muy despacio, solo para ver si todavía estaba allí. Silencio total. Hasta que, de repente, algo golpeó con fuerza la puerta del otro lado. Di un salto hacia atrás y casi dejé caer el celular. Y luego lo escuché reír. Pero era una risa seca, sin gracia. Una risa que parecía no tener alma. Pasaron más de 30 minutos hasta que el ruido se detuvo por completo. No sabía si había regresado a su habitación, si estaba en la sala o si aún estaba allí, parado del otro lado de la puerta esperando que hiciera alguna tontería. Cuando miré por el agujero de la cerradura, solo vi oscuridad. Esa casa parecía más grande y más extraña con cada minuto que pasaba. Sentí como si estuviera dentro de un lugar que no seguía las mismas reglas del mundo exterior. Como si el tiempo no pasara, el aire fuera denso y todo tuviera un peso invisible. Lo más extraño es que, en un momento, comencé a escuchar susurros. Venían del pasillo. Palabras sin sentido, susurradas, y no parecían ser solo de él. Eran voces diferentes. Una de ellas parecía de mujer. Otra, de niño. Sé lo absurdo que suena esto, pero era como si él no estuviera solo en esa casa. Como si algo más estuviera allí. Algo que se alimentaba del silencio y de la oscuridad. Cuando casi eran las 4 de la mañana, la puerta dejó de ser amenazada. Nada más de rasguños, golpes ni voces. Solo el silencio absoluto. Esperé un poco más antes de desbloquear la puerta y salir de la habitación. Cada paso que daba por el pasillo parecía resonar más de lo normal, como si la casa me estuviera escuchando. Fui hasta la habitación de Geraldo y encontré la puerta abierta, con la luz de la lámpara encendida. Él estaba allí, acostado en la cama como si nada hubiera pasado, durmiendo como un niño. Pero en el suelo, junto a la cama, había un cuchillo de cocina. Esos largos, con el mango oscuro. Lo tomé con cuidado, lo envolví en una toalla de la cocina y lo escondí en mi bolsa. No sé por qué lo hice, solo sé que algo dentro de mí me decía que no debía dejar eso allí. Volví a mi habitación y esperé que amaneciera con el corazón todavía acelerado. A las 6 en punto, Claudia llegó.
Cuando abrí la puerta, mis ojos ya estaban llenos de lágrimas. Estaba agotada. Le conté lo que pasó, todo, con todos los detalles. Ella escuchó en silencio, sin interrumpirme. Y al final, solo dijo, por eso es que nadie más quiere quedarse aquí de noche. Eso me dejó paralizada. Le pregunté si eso ya había pasado antes, y ella desvió la mirada. Tuvo episodios, sí. Pero es más que solo Alzheimer. Esta casa guarda cosas. Cosas que solo aparecen de madrugada. Y eso fue todo. Como si fuera algo normal. Como si fuera inevitable. Me agradeció por quedarme y, antes de que me fuera, me preguntó si había encontrado el cuchillo. Cuando le dije que sí, asintió con la cabeza y dijo, él siempre encuentra otro. Ese día, cuando salí de la casa, el cielo estaba nublado y el aire tenía un peso diferente. Tomé el autobús de regreso a casa como si estuviera volviendo de otro mundo. No pude dormir durante días después de eso. El recuerdo de su voz en la puerta, del cuchillo, de la risa, todo volvía a mi cabeza como si aún estuviera sucediendo. Me quedé pensando en lo que Claudia quiso decir con esta casa guarda cosas. ¿Será algo relacionado con el pasado? ¿Alguna presencia que se alimenta de su fragilidad? No sé. Solo sé que era real. Y que esa noche cambió mi forma de ver todo. Nunca más acepté turnos nocturnos, y hasta hoy evito calles demasiado silenciosas o casas demasiado antiguas. Me hace recordar ese pasillo, esa puerta, y esa sensación de que algo estaba allí, observándome, esperando. Nunca volví allí. Y aunque me pagaron por adelantado, no valió la pena. Lo más extraño fue una llamada que recibí una semana después. Era un número desconocido, y cuando contesté, nadie respondió. Solo se podía oír un susurro bajo, con la misma frase que el señor Geraldo había dicho esa noche, eres igual a ellas. Colgué de inmediato, bloqueé el número, y hasta hoy me arrepiento de no haber cambiado de celular. Le conté esta historia a pocas personas, pero siempre que la cuento, me preguntan si creo que todo eso fue cosa de su cabeza. Y la única respuesta que puedo dar es, no era solo él. Esa casa tiene algo. Algo que se esconde en la oscuridad. Y rezo todas las noches para que eso nunca me siga hasta aquí.